Un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar. Buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente poderles acompañar y llevarles una nueva edición de su programa Reflexión. Contentos de poderles acompañar en el lunes 8 de noviembre 2021, esperando que la gracia y la misericordia de Dios estén sobre sus vidas. Gracias, Manny, por acompañarnos una vez más y disfrutar siempre de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga un día más. Aquí estamos iniciando, por la gracia del Señor, una nueva semana. Gracias a Dios estamos ya en el lunes 8 de noviembre. El tiempo pasa volando, así que recuerde, cada minuto, cada instante de su vida, aprovéchelo al máximo, porque el tiempo que pasa no vuelve jamás. Y lo vamos a aprovechar bien estando de la mano de nuestro Dios. Así que recuerde, esta semana que estamos apenas iniciando, tómese de la mano del Señor, porque en Él está la victoria asegurada. Bienvenido a su programa Reflexión. Y es que tomados de la mano de Dios somos más que vencedores. Lejos de Dios nada podemos hacer, pero qué bueno iniciar una semana siempre bajo la cobertura, la administración de su Santo Espíritu. Bienvenidos a los que recién nos están sintonizando a través de las plataformas en las redes sociales, a través de esta transmisión en Facebook Live, en nuestros canales en YouTube, a través de la red social de Twitter y por supuesto, Mari, a través de Radio Restauración 1450. Así es, saludos cordiales a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de Radio Restauración 1450M. Gracias por estar siempre en sintonía, a lo mejor en los quehaceres del hogar o quizás en su trabajo, donde quiera que usted nos sintonice, pero están escuchando. Para nosotros es una bendición el que usted nos permita entrar a la intimidad de su hogar, donde quiera que usted esté en este momento, quizás laborando, quizás descansando en casita. Pero gracias por esa bendición que nos permite de llegar donde quiera que usted esté. E invitándole para que usted también haga los preparativos para poder celebrar con nosotros esos 30 años de cobertura espiritual que el Señor nos concede a través de las ondas radiales. Restauración 1450 AM llega a sus 30 años. Ya es una radio adulta donde nosotros podemos visualizar que ha sido la mano de Dios la que sostiene nuestras vidas, Mari. Gracias a su misericordia y gracias a su amor. Así es, definitivamente, solamente con la mano poderosa de nuestro Dios que nos ha sacado siempre adelante ya durante estos 30 años y por supuesto con cada uno de los socios, como algunas veces lo hemos dicho, la radio no se sostiene en base a comerciales como lo hacen otras radios. De hecho, cuando esta radio empezó sin cortes comerciales, muchas personas creyeron que no íbamos a salir adelante. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible y con la ayuda del Señor y también con los hermanos socios de Radio Restauración es que estamos celebrando ya 30 años de Radio Restauración. Así que le invitamos para que usted esté siempre pendiente de las redes sociales porque vamos a empezar ese ambiente de fiesta y sobre todas las cosas ese viñetaje donde podemos darle gracias a Dios por esos 30 años. Adelantándonos, Mari, remontándonos precisamente al domingo 21, vamos a tener pues predicadores, vamos a tener música de cuerdas, vamos a tener un cantante también invitado. En fin, una fiesta donde juntos podemos darle gracias a Dios por todas sus bondades, por todas sus misericordias y también poquito a poco vamos a ir soltando algunos proyectos que como iglesia hemos tenido a bien, como el traslado de la antena que tiene que ver con el quehacer de la radio, así que poquito a poco le vamos a ir dando mayor información así de manera despacio para que usted lo pueda ir asimilando. Cabe mencionar, Mari, que en estos 30 años tampoco hemos ocupado el recurso que otras radios tienen como la Radiotón. Es decir, que ocupan un día, una vez al mes, a la semana, como para poder estar dando cobertura, ¿verdad? O pidiendo, solicitando mucha para compra de equipo, que para esto, para lo otro. Tampoco. Todo es en base a la visión que Dios nos da, en base a los socios de Radio Restauración. Por eso ellos forman un pilar muy importante, pero también hay personas que no solamente con su ofrenda dan su aportación, sino que yo le llamo los socios de oración.
Cuántas personas orando, lindas, preciosas, que están orando para que Radio Restauración continúe anunciando las buenas nuevas de salvación. Así es. Y de hecho eso es muy importante y es lo que le invitamos a usted que nos está viendo en este momento, que usted nos ayude con la oración, porque eso es muy, muy importante. La oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios, y qué bonito es cuando nos unimos y por la causa de Cristo, porque sabemos que Radio Restauración es un brazo extensivo para poder llevar la palabra de Dios a lugares que nosotros no podemos llegar. Hay lugares donde no podemos ir personalmente, pero ahí está llegando Radio Restauración. Puede llegar a penales, puede llegar a hospitales, donde quiera que esté una radio y alguien la está sintonizando. El Señor está bendiciendo esas vidas, y todo eso por la gracia del Señor, por la ayuda de los socios, y también, como decía Melvin, por aquellas personas que nos ayudan a orar, porque la verdad es que la oración es una arma muy poderosa y es muy eficaz. Así que por lo tanto le invitamos, ayúdenos a orar siempre para que Dios nos sostenga y nos saque adelante. Definitivamente, y podemos decir hasta aquí, Dios nos ha ayudado. Amén. Y nos seguirá ayudando, como quien dice esa famosa frase, Ebenezer. Gracias por estar con nosotros, contentos siempre de poderles acompañar. Ya tenemos un par de comentarios ahí de personas que siempre están pendientes, ¿verdad? Muy lindas, a dejarnos sus comentarios. Gracias, amados hermanos. Vamos a iniciar ya, ¿verdad? Todo esto eran anuncios, ¿verdad? O comerciales, si usted quiere. Pero vamos a iniciar ya. Queremos presentarle el versículo para este día. Gracias a la fanpage de Elín San Miguel podemos compartir el versículo para este día basado en el libro de los Salmos, capítulo número 34, versículo número 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Los justos claman, pero ¿quiénes son los justos? Definamos ese concepto. Los justos son aquellos que tienen a Dios como testigos, a Dios como su parte principal en su vida. Entonces a ellos claman y Jehová les escucha y los va a librar de todas sus angustias. Es decir, pueden ser muchas las aflicciones, las tribulaciones, los problemas, pero Dios, ¿a quién va a escuchar? A los justos, Mari. Invoqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Esas fueron las palabras que pronunció David, y ahora en día nosotros también podemos proclamarlas, podemos a través de la luz de este versículo que hemos leído en este momento. La verdad es que ahí nosotros nos basamos para poder pronunciar estas mismas palabras, porque sabemos que nuestro Dios está siempre escuchando la oración de los justos, siempre está ahí pendiente de cada una de nuestras oraciones, de todo lo que nosotros tenemos necesidad, por el Señor está ahí siempre supliendo cada una de ellas. Así que si usted se siente angustiado, si usted se siente agobiado, si usted se siente como usted se sienta, lo bueno es que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, Él nos libra de todas las angustias. Él siempre está presto para escuchar a cada uno de sus hijos, y Él dice: clama a mí y yo te responderé. Así que por lo tanto, usted manténgase firme en el Señor, que cuando usted llegue delante de Él a ponerle una petición, sin duda el Señor se la va a conceder. Correcto, y el Señor no es un tirano como para decirnos: no, yo ese problema ya me lo trajiste una y mil veces, entonces no, ya me aburriste de tus problemas, de tus dificultades. El Señor no es así, ¿verdad, María? Al contrario, es como un Padre amoroso, que a pesar de que quizás, voy a decirlo, hemos cometido alguna falta, desagrado a Dios, pero Él no siempre nos va a dar. Él pone ejemplos, ¿verdad? Cuando Jesús pone ejemplos tan sencillos para que nosotros lo entendamos, como: ¿qué hijo, si su padre o si su hijo le pide al padre un pedazo de pan, le va a dar una piedra por pan? No. Entonces, si Él es nuestro Padre Celestial, entonces Él está presto para poder escucharnos. Dice: claman los justos. Dice, entonces, si usted está caminando en justicia, en rectitud, créamelo y sin temor a equivocarme, que Dios obrará. Le recordamos, Salmos capítulo 34, versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Gracias a la fanpage de Radio Restauración le presentamos la frase para este día. Haz del Señor el centro de tu vida y Él guiará tus pasos en todo tiempo.
Cuán importante es que sea Dios el que esté caminando con nosotros, que esté guiando nuestros pasos y que, como lo dice ahí la frase, sea el centro de nuestra vida. Yo creo que ahí está la clave, Mari. Resumamos la frase en esto: que Cristo sea el centro de nuestra vida. Hay una alabanza, por cierto, muy preciosa, que manifiesta eso. Cristo es el centro, debe de ser el centro de nuestra vida. Si Él es el centro de nuestra vida, entonces Él va a regir todo, nuestras decisiones, nuestro caminar, como lo dice, bien lo dice la frase. Él va a estar ahí dando pasos con nosotros. Así es, así que dependamos de Dios en todo tiempo, en todo momento dependamos de Él. Sabemos que si Él es el centro de nuestra vida, como dice esa bella alabanza, Cristo es el centro de todo en nuestra vida. Él debe de ser el centro. Nunca debemos de apoyarnos en nuestras propias fuerzas, nunca debemos de apoyarnos quizás en la inteligencia. Usted pueda tener mucha sabiduría, pero nunca debemos de apoyarnos en eso o apoyarnos en otras personas porque quizás gozan de bienes materiales y quizás en algún momento a usted le ayuda. Nunca debemos de apoyarnos de eso, sino nuestra confianza, la razón de nuestra existencia debe de ser Dios en todo momento. Y de esa manera pues el Señor va a guiar nuestra vida, el Señor va a saber hacia dónde vamos. Si nosotros dependemos de Él, Él va a saber hacia dónde nos lleva. Y eso es lo bueno y lo importante, Melvin, que nosotros cuando estamos en el Señor, Él dice, Él nos va guiando y nos dice, no, por ese camino no vayas. Y ahí está el Espíritu Santo también ayudando a poder tomar buenas decisiones. Así que dependamos de nuestro Dios cada día, porque recuerde, Él no solamente conoce nuestro pasado, no conoce solamente nuestro presente, sino también nuestro porvenir. Y por esa razón nosotros debemos de permitir que Dios sea el centro de nuestra vida, que Dios sea aquel que gobierne todo nuestro caminar, porque Él sabe hacia dónde nos lleva y qué nos conviene y qué no nos conviene. Correcto, y hay personas que no saben qué camino elegir, no saben ni por qué camino andan, y hay otras personas más desventuradas que no saben dónde están. Estoy hablando en términos espirituales, que no saben dónde están, y entonces como no saben dónde están, mucho menos van a saber decidir qué camino tomar. Y por eso es que ahí vienen los fracasos, vienen las situaciones difíciles. Y por eso aquí, si Cristo es el centro de nuestra vida, Él va a guiar cada uno de nuestros pasos. Va a estar ahí para cuando nosotros necesitamos tomar una decisión. Le recordamos la frase para este día: haz del Señor el centro de tu vida y Él guiará tus pasos en todo tiempo. Gracias por estar con nosotros hablando de tiempo. Gracias por dedicarnos un momento para poder escribir sus comentarios. Qué bueno poder estar con ustedes y disfrutar de esta bendición. Saludos a mi hermana Julia Ruano, a Pedro López de Flamenco, a mi hermana Elizabeth Miranda, Claudia Carranza. Gracias por dejarnos sus comentarios y por estar escribiendo. Más adelante vamos a dar cobertura a cada uno de esos. Así es, saluditos también a mi hermano Eric Portillo, que está ahí en sintonía, mi hermano Alfa y Omega, mi hermana Rosemary Castro, también mi hermana Teresa Martínez. Gracias por estar en sintonía, que el Señor les bendiga abundantemente. Definitivamente que Dios está con nosotros y su amor, su gran amor, permanece para siempre. ¿Le parece si compartimos ya el consejo de la palabra de Dios? Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que hable en nuestra vida. Por cierto, quiero decirles de que hoy cerramos el estudio de la serie de Pablo el Evangelizador. Hoy compartimos el tema número 46 de esta serie de Pablo, no dudando que hemos aprendido mucho y que Dios ha estado con nosotros. Oremos entonces para que sea Dios el que nos dé el último tema de esta serie de Pablo el Evangelizador. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por enriquecernos con tu verdad. Gracias porque nos das el aliciente de poder dar, Señor, pasos en fe, en gracia, en misericordia. Gracias, Dios mío, por cada una de las personas que siempre están pendientes en escuchar, Señor, esta transmisión, en poder ser edificados a través de tu bendita palabra. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Permítenos compartir la reflexión de tu palabra, sabiendo que tú eres el dador de la vida y el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, llegamos al final de esta serie de Pablo, el Evangelizador. Hemos visto cómo Pablo ha emprendido varios viajes misioneros. Bueno, este último viaje no era tanto de misiones, pero era que él iba esclavo y rumbo a ser encarcelado, ha estado prisionero
y ha llegado a ciertas turbulencias de la vida. Y a pesar de que Pablo estuvo por lo menos unas 2 a 3 veces prisionero, no obstante, eso no deja entrever de que Dios todo lo tenía ordenado en el corazón y en el pensamiento de Pablo. Y él podía llegar a la conclusión que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, puede resultar hasta en ganancia para mi vida. Y eso es lo que de alguna manera estuvimos evaluando en las últimas oportunidades. Ahora quiero en esta preciosa oportunidad compartir el tema número 46, hablando acerca de la estancia de Pablo. La estancia de Pablo, basado en el libro de los Hechos, capítulo número 28, versículos del 17 al 30. Definamos la palabra estancia. Es una acción de estar o permanecer en un lugar específico en un tiempo definido. Es decir, una estancia es un lugar donde vamos a pasar unos inviernos, algunos momentos, algunas etapas de la vida. A eso se le llama estancia. O otro concepto que podríamos mencionar es que es una destinada opción que la vida nos presenta para que nosotros nos dotemos en un cierto lugar, pero que no va a ser para siempre. Eso es lo más cercano a ese concepto de estancia. Habiéndolo definido, leamos Hechos capítulo 28, versículo 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Acá vemos nuevamente el detalle, el desenvolvimiento en la vida de Pablo para con aquellas personas que estaban escuchando su autodefensa. En este libro de los Hechos, capítulo 28, específicamente de los versículos 17 al 29, nos lleva al final de los viajes misioneros que Pablo ejercitó. Aunque para muchos comentaristas, Pablo fue liberado y realizó luego un 4.º viaje, pero eso no lo podemos comprobar porque lo que nos queda es lo que tenemos registrado en el libro de los Hechos, para luego volver a ser encarcelado, dicen ellos, y llevado hasta Roma, donde fue decapitado, y eso lo cuenta la historia. Es lo que él escribe específicamente a Timoteo y le dice: yo ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Sea como sea, la vida y el trabajo de este león rojo llamado Pablo de Tarso son modelos de misiones. El libro de los Hechos es el primer manual de misiones, donde podemos adiestrar, donde podemos comparar no solamente la vida espiritual, sino un ministerio ideal, un ministerio el cual Dios va a desarrollar en la vida de Pablo, lo ha desarrollado, y sobre todo aquellas personas que están siendo llamadas afines a predicar el evangelio se convierten en evangelizadores, es lo que Pablo ha destacado. Ahora bien, en esta reunión que aquí la Biblia está registrando, nos deja entrever que pasaron 3 días. Es decir, después de 3 días, Pablo convoca a los principales de los judíos. ¿Y para qué los convoca? Para que estuvieran reunidos. La reunión la está provocando Pablo y él va a expresar el motivo de la reunión. Ya reunidos, dice: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de sus padres, he sido entregado preso desde Jerusalén a manos de los romanos. He venido bajo esa travesía, y eso es lo que ya evaluamos. Después de que Pablo llegó a Roma, porque ya llegó, está convocando a los líderes judíos. ¿Para qué? Para explicarles ante ellos su situación con los judíos de Jerusalén, quienes le entregaron a los romanos. Pablo les dejó saber que ahí en dicha ciudad de Roma, que al ser él interrogado por el tribunal romano en Jerusalén, estos no encontraron causa contra él y concluyeron en dejarlo libre.
El problema era que los romanos, dice Pablo en el versículo número 18, me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Y eso es lo que él les está diciendo en el versículo 18 y el 19, los cuales les dice, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vio obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, sino porque ellos no querían dar seguimiento bajo un proceso legal. Pablo realmente lo que está haciendo acá es explicarle la razón por qué él ha llegado a dicha región de Roma. Debido a la oposición presentada por los judíos que no quería que Pablo fuese puesto en libertad, a este no le quedó otra opción. ¿Y cuál era la opción? Apelar a César como ciudadano romano ante el tribunal. Uno debe conocer las leyes, los derechos como ciudadano. ¿Por qué? Porque al conocer nuestros derechos, nuestras responsabilidades, las leyes como ciudadano, nos va a servir para enfrentar más de algún problema en la vida. Pablo procede a ser explícito, pues los había convocado. Dice el versículo número 20 específicamente, que en ese momento Pablo, contra todo pronóstico, se identificó. ¿Y cómo se identificó? Procede no solamente a ser explícito. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros. Porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Como diciéndole, estoy sujeto y resulta que no he cometido ningún delito. No he cometido ninguna falta. Les pedí a ustedes que vinieran para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena. Ante aquel grupo de judíos, Pablo dio gran testimonio de la esperanza, no solamente de Israel, sino que se refería a Jesús como el Mesías, que se esperaba. Por esa esperanza, el apóstol de los gentiles estaba sujeto a aquella cadena. Es decir, mis prisiones, decía en otra epístola, han llegado a ser patentes en el Señor. Los jefes de los judíos le dejaron saber a Pablo que ellos no habían recibido de Judea ninguna acusación, ni por escrito, ni por persona, por nada, señalando algún mal en aquel apóstol. Ahora bien, ellos le responden, y ahí está la respuesta en el versículo número 21 y 22 del libro de los Hechos. ¿Y de qué nos habla? Dice que ellos respondieron, no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en contra de nadie que haya venido por acá, pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Es lo único que sabemos, Pablo. En ese momento Pablo se identifica porque lo que le están dando nuevamente la oportunidad de presentar su autodefensa. Ahí estaba en ese momento Pablo abriendo una puerta para presentar una especie de apología sobre su fe en Cristo. Aprovecha siempre, eso es lo que admiro de Pablo y por eso le llamé a esta serie Pablo el Evangelizador. Aprovecha siempre las oportunidades de responder a otros sobre su fe cristiana, sobre lo que él creía, sobre aquella revelación que él había recibido, aquella luz resplandeciente camino a Damasco. Ora siempre, hermano, hermana, ora siempre para que el Espíritu Santo te presente las oportunidades de poder dar testimonio de esa esperanza, y esa esperanza que se llama Jesús de Nazaret. En algún lugar alguien se conectará con nosotros, se conectará contigo para que puedas hablar de ese amigo fiel, de ese amigo que es Jesús. El mundo necesita a Jesús y la iglesia debe llevar a Jesús al mundo, a todas las personas. El evangelio debe de correr a todas las naciones. Y Pablo, estando preso, no estando preso, él seguía anunciando la verdad. Tenía que interceder por él mismo, pues intercedía aplicando la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que Cristo lo había transformado, que Cristo lo había cambiado, que Cristo lo había capacitado para verdad.
honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente para que nosotros vean en nosotros una confianza en Cristo, no en palabras, no en promesas vanas, sino con amabilidad, con respeto. Ellos puedan ver en nosotros que sí somos seguidores de esta verdad, de esta bendición que es ser hijo de Dios. Ahora bien, dice más adelante, versículo 28 y 23, del 23 al 28, le voy a resumir. Y habiendo señalado un día, dice, vinieron muchos a la posada donde él estaba, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Sabe? En la fecha acordada, aquellos judíos se dieron cita con Pablo para escuchar hablar del reino de Dios. En los evangelios de Marcos, Lucas, se habla del reino de Dios, pero el evangelio de Mateo, por respeto a los judíos de no usar el nombre de Dios, habla el reino de los cielos. Oiga, qué interesante. Interesante digo, porque aparece la variante el reino de los cielos. Un detalle trascendental para poder entender el evangelio de Mateo. Pablo, utilizando la ley de Moisés y los profetas, contextualizó a Jesús. ¿Y en qué sentido? Encontró el mensaje acerca de Jesús que estaba en las escrituras en el Antiguo Testamento. Jesús y la iglesia son revelados. Es trabajo del intérprete bíblico descubrir los nombres, lugares, personajes, símbolos, profecías en cuanto a la comunicación o dependencia del Espíritu Santo. La predicación corta de Pablo presentó el tema principal, que era Jesús el Mesías, nombre y título mesiánico. Eso significa entonces que el nombre de Jesucristo, predicar, es una gran responsabilidad para todo el creyente. Es una responsabilidad que no debe desaprovecharse. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos, entre otros, eso es lo que menciona Hechos capítulo 28, versículos 24 y 25, que muchos no creyeron. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías que iban a creer y otros no iban a creer. Este mensaje fue creído por algunos, pero otros no lo creían. Así que exactamente lo que nosotros vemos ahí en Pablo es la proclamación de la palabra de Dios. Es aceptada por muchos y rechazada por muchos. Pero sea aceptada o no, la responsabilidad del predicador es ser un cartero de parte de Dios. Debe entregar esa carta del cielo. No se puede posponer. Debe entregar ese email, ese mensaje, lo más antes posible. ¿Por qué? Porque somos los mensajeros de Dios. Se le está dando a las ovejas mucho pasto. ¿Pero qué tipo de pasto? Un pasto cibernético, un pasto sintético que los va a empachar teológicamente. Muchos de ese pasto ofrecen predicadores sin ningún respaldo. Cuando nosotros afloramos, leemos la palabra de Dios, ningún viento de doctrina nos va a poder mover. ¿Por qué razón? Porque hemos anclado nuestra mirada en la palabra de Dios. Pero luego, al verse ignorados, ahí donde van, se retraen en los hogares. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque no están conectados con el Espíritu Santo o con la palabra de Dios. Por ejemplo, Isaías nos dice este versículo en Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10. Y dijo, anda, y dijo a este pueblo, oíd y bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanación. ¿De qué nos habla eso? De que Dios es el que pone ese corazón.
corazón de carne, corazón de justicia, corazón de bondad, de misericordia, de gracia para con Dios, para con las personas. Entonces note, el capítulo 28 del versículo 28 declara del libro de los Hechos: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Pablo tuvo que confrontar a aquellos judíos con esa gran verdad. El mensaje que ellos estaban rechazando, que ellos rechazaban, los gentiles lo habían recibido, lo recibían con gozo. De Jesús de Nazaret, al sentirse rechazado por su propio pueblo, propio pueblo judío, él declara: vino a los de su propio pueblo, hasta ellos lo rechazaron. A todos los que creyeron en él, a todos los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Al oír esta aplicación paulina, los judíos se alejaron. Mientras discutían entre sí, hacían esto, hacían otro, pues sobre todo lo predicado de Pablo, él podía decir lo siguiente: teniendo gran discusión entre sí. A ellos Pablo les predicó la verdad, pero no creyeron la verdad. Tenían una senda espiritual. Voy a decirlo de esta manera: no es una senda, porque una senda es donde uno va. Tenían una especie de cortina, o más aplicado, ¿verdad?, una especie de manto que no les dejaba ver lo que Dios quería hacer. Sus ojos espirituales tenían una venda, estaban tapados. Sino lo que ellos necesitaban era que la luz de Cristo iluminara. Hasta el día de hoy, los judíos aceptan que Jesús fue un rabino de Galilea, pero lo ven como a uno que se desvió del judaísmo. Para ellos el Mesías cristiano no es el Mesías judío. Desde niños se les enseña a no creer en Jesús de Nazaret como el Mesías. Ahora bien, ¿por qué estoy diciendo todo eso? Porque aquí vemos el desenlace de Pablo. Vemos esa famosa frase por lo cual le puse al tema la estancia de Pablo. Es decir, hay una estación. Dice el versículo número 30 y 31 de este segundo libro, de este libro de los Hechos, capítulo 28. Y Pablo dice: permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Oiga, cuando veía esos versículos, Pablo dice que permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Lo que no sabemos es quién pagaba por esta casa alquilada, pero creo que eran los hermanos de aquella ciudad de Roma. Es interesante que él dice que recibía a todos los que a él venían. Aquel encarcelamiento domiciliario, o como se le quiera llamar, casa prisión, era también la oficina de Pablo. Era el local de reunión, era la iglesia. Las personas deben de estar siempre, los servidores de Dios deben de estar siempre ajustando, voy a decirlo, su situación a la voluntad de Dios, o la voluntad de Dios que rija, se oye más bonito, que rija nuestras vidas. Predicando el reino de Dios, dice que estaba, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo estaba preso, pero su lengua no estaba presa. En la peor situación de la vida, todavía podemos hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. En el peor momento que nosotros nos encontremos, Dios puede llegar ahí e iluminar nuestro corazón. En tu calabozo puedes alabar al Señor como hicieron Pablo y Silas. En su despedida de la carta a los Filipenses, Pablo decía: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. Esto indica que el apóstol, desde aquella casa alquilada en Roma, era seguido por creyentes de la casa del César. No se sabe con exactitud quiénes eran los mencionados de la casa del emperador, de César. Puede que hayan sido esclavos, funcionarios que trabajaban en el palacio del César, no lo sabemos. Pero eso que nos dice, que el poder del evangelio penetra
todos los estratos sociales, todos los rincones. La casa del pobre, la casa del rico, la casa del malhechor, como la casa del justo, donde quiera que pueda hacerlo, la iglesia va a introducir las buenas nuevas de salvación. Esto me recuerda a la araña y a las lagartijas. Los traductores no se ponen de acuerdo en cuanto a la traducción, pero en Proverbios capítulo 30, versículo 28, él dice algo así: las que están en palacios. La araña que atrapas con la mano y está en los palacios de rey, dice. Eso es interesante porque el evangelio puede llegar, penetra hasta cualquier rincón donde nosotros nos encontramos. Y hay un cielo, no hay un cielo para ricos y otro para pobres. No, al cielo entraremos todos aquellos que siempre estarán bajo la cobertura de nuestro Dios. ¿Por qué digo eso? Porque ahí está la clave. Dice que aquí Pablo permanecía en una casa alquilada. Oiga, qué tremendo. Y dice más, y predicaba el reino de Dios, versículo 31, y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente, dice, y sin impedimento. Oiga, qué interesante, porque la escritura nos relata que en aquella casa alquilada Pablo prosiguió. ¿Y el que prosiguió? Prosiguió su labor misionera, recibiendo a todos los que a él venían. Cualquiera hubiese en ese momento ya sentirse que no podía más, las cosas no se habían aclarado, él seguía preso. Y hay personas que cuando vienen los problemas se decepcionan y no siguen haciendo la voluntad de Dios o cumpliendo el propósito de parte de Dios. Aquí no, vemos que Pablo estaba alquilando una casa y seguía predicando la palabra de Dios. Pablo no tenía reparos en recibir a quien fuera en aquella casa. La iglesia igualmente ejerce esa función sin ningún tipo de discriminación. El evangelio es para todas las naciones, para toda la escritura. En ello no se hace diferencia alguna de personas por su color de piel, por su posición económica, por su posición cultural. No, todos son bien recibidos para que escuchen las buenas nuevas de salvación. Es importante entonces por ello que la iglesia emplea sin reparos todos los medios de comunicación masiva. Todas las redes sociales podemos invadirlas con el mensaje del evangelio, un pensamiento, un versículo, una frase, una nota de voz, lo que sea, y está alimentando esa iglesia que Cristo compró a precio de sangre. Por ello, la iglesia emplea sin reparos todos los medios de comunicación masiva que hayan estado a su alcance, como la radio, televisión, prensa escrita, y puede venir a escuchar el rico y el pobre, el alcohólico y el ignorante, el drogadicto y el ladrón, y siempre va a haber un mensaje que Dios quiere destacar. Dice el versículo número 31, parte final, que durante esos 2 años enteros habitaba en esa casa antes de ser juzgado abiertamente. ¿De qué nos habla eso? Esta labor paciente de predicar, de enseñar, la tarea a que se había dedicado o se debe dedicar la iglesia en los últimos 2 milenios. La función de la iglesia es la de proclamar el reino de Dios, enseñar las verdades acerca del Señor Jesucristo. La iglesia no tiene como meta dedicarse a unos aspectos que no le van a beneficiar a la vida de la persona, sino que el evangelio abarca todas las esferas. Y cuando digo todas las esferas, es de que estamos preocupados por la salvación de las almas, pero también estamos preocupados por aquel que está sufriendo violencia. Estamos preocupados por ver qué personas están necesitadas. Estamos preocupados por ver qué personas últimamente no les está yendo bien, que la mucha carga, la mucha dificultad ha tomado control en sus corazones. De esta manera es como en este momento, si usted lo nota, va a finalizar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar a este punto se origina un sentimiento de que esta es una historia como incompleta, porque mire, no se nos dice cuál es el desenlace de Pablo, no se nos dice si salió en libertad, no se nos dice cómo si siguió en la cárcel, no se nos dice si murió sacrificado, no se nos dice si murió decapitado, no se nos dice si murió en esta prisión, no se nos dice nada.
¿Y por qué? Porque la iglesia no nació con Pablo ni terminó con Pablo. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles se sigue escribiendo. Usted y yo ahora somos los cristianos de esta época. Usted y yo debemos seguir escribiendo una historia. Usted y yo somos los portavoces de la labor evangelizadora de la iglesia. La labor de la iglesia continúa hasta el día de hoy y continuará. Si Cristo no viene por su iglesia, nosotros seguiremos dando cobertura al mensaje que Dios tiene para cada una de las personas, para cada una de las naciones. ¿Por qué razón? Porque las personas claman, gimen, que necesitan encontrar la perfecta voluntad de Dios. Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, correcto, no es del que quiere ni del que corre, pero sí de Dios, que tiene misericordia de nuestra vida. Él tiene misericordia de cada uno de nosotros y Él puede darnos vida y vida en abundancia, siempre y cuando nosotros busquemos a Dios, como dice la Escritura, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abre. Ahí está la clave entonces, como para que nosotros podamos ver lo que Dios tenía a través del corazón de Pablo. Al llegar a esta serie podemos descubrir varios elementos. Había desarrollado definitivamente un ministerio ideal, y a pesar de las adversidades, a pesar de las travesías, a pesar de los naufragios, Pablo, aún no teniendo la libertad, y dice que permaneció 2 años enteros en esa casa alquilada, dice que él recibía a todos los que a él venían, y él seguía anunciando y predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin límites y sin reproches. Quiero cerrar diciendo lo siguiente: cuán importante es que usted y yo, que puedan pasar el tiempo, puedan venir adversidades y podamos seguir dando el mensaje de Cristo Jesús. Que un día decimos una cosa, al día siguiente otra, en la etapa final hemos cambiado, ya no decimos lo mismo. No. Por favor, en el amor de Dios, yo le digo, el Señor le ama. Y si Él lo ha amado, es porque Él lo seguirá amando. Por eso es que su palabra es tan fiel y verdadera y tan fácil de digerir, en el sentido de que el mensaje de Dios es que Dios transforma, que Dios cambia y que Dios salva. Pero todo eso puede hacer el efecto transformador si dejamos que Cristo sea el centro, que Cristo tome el control de nuestra vida, que Cristo nos llene, nos capacite y nos oriente de todas esas situaciones adversas que la vida nos está presentando. Y nosotros un día no es que vamos a decir, es que hoy sí soy cristiano, hoy que iniciamos semana, hoy sí voy a ser cristiano, pero mañana me voy a tomar una licencia. No se puede. Pablo, a pesar de que había estado preso, dice que él estaba alquilando una casa y por 2 años se quedó en esa estancia, es decir, se quedó ahí y recibía a los hermanos, oraba por ellos, intercedía por ellos, y Dios les escuchaba, y Dios los confrontaba, y Dios les confortaba el corazón a cada uno de ellos. ¿Por qué razón? Porque la mano de Dios nunca nos va a abandonar, sino que va a estar siempre ahí para sostener y ministrar nuestras vidas. Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, por tu verdad, que son, Señor, en todas las generaciones. Gracias, Padre Celestial, porque tú has sido refugio en nuestra vida. Gracias porque tú cuidas nuestros corazones. Gracias porque en medio de toda la incertidumbre y el mar turbulento, podemos encontrar en ti la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Dios mío, por cuidarnos, por protegernos, por llenarnos de tu gracia infinita. Gracias, Padre Celestial, porque reconocemos que a través de ti encontramos las múltiples bendiciones para nuestras vidas. Ayúdanos a aprender, Señor, de esta serie, de estos 46 temas que hemos compartido de la serie de Pablo el Evangelizador. Señor, te rogamos que tú nos auxilies, y si estás inquietando un corazón en medio, Señor, de las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, a través de la radio, en poder predicar tu palabra, que no se decepcionen. Al contrario,
que siempre puedan ver el blanco perfecto que sigue siendo tú. Gracias te damos, bendito Rey. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor, y la alabanza es solo para ti. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de nuestro Dios. Gracias a todas las personas que han estado pendientes de esta transmisión y de esta temática que hemos desarrollado. Hemos llegado al final de esta serie de Pablo y vamos a dar lectura en este momento a cada uno de los comentarios. Amén. Por aquí tenemos en la fanpage de Restauración, de Elin San Miguel, perdón, tenemos a mi hermano Eric Portillo que nos dice Shalom. Está también mi hermana Teresa Martínez, nos dice bendiciones, hermano, gracias a Dios por permitirnos iniciar una semana más, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos, nos dice mi hermana. Saludos también a usted y a cada uno de ustedes que nos sintoniza. Mi hermana Sonia de Gracia nos dice Dios les bendiga, hermanos, pido oración por salud porque salí positiva de COVID. Amén, hermana, con mucho gusto vamos a estar orando por usted. Primeramente, Dios, que el Señor ya la va a libertad de esa situación. Mi hermana Maribel Álvarez también nos dice buenos días, bendiciones para usted y su linda familia, nos dice mi hermana Maribel. Gracias, hermanita, bendiciones también para usted. Mi hermana Sonia de Gracias también nos dice amén. Esos son los comentarios en la fanpage de Elin San Miguel y en Restauración 1450. Un saludo cordial para mi hermana Keisha Suárez, dice, ella nos envía un emoji. También mi hermana Carolina de Llanes también nos envía un emoji. Gracias a cada una de ustedes que también se reportaron de esta manera. Gracias a todos los que están siempre en sintonía disfrutando de este programa, de esta edición de su programa Reflexión. Tengo un par de comentarios. Mi hermana Julia Ruano nos dice buenos días, Dios les bendiga, feliz inicio de semana también. Amén, bendiciones mi hermana Julia Ruano. Pero López de Flamenco, bendecido inicio de semana. Amén. Saludos, Sandrita. Gracias por disfrutar con nosotros. Elizabeth Miranda, Dios les bendiga, amados hermanos. Tengan un feliz y bendecido inicio de semana para todos. Dice, amén. Bendiciones, mi hermana Elizabeth Miranda. Y recién nos escribe mi hermana Dina Ramírez de Sandoval. Grandiosa serie. Dios continúe usando sus vidas. Amén. Saludos mi hermana Dina Ramírez Sandoval, gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos su comentario y qué bueno, porque sea Dios el que esté siempre hablando a nuestras vidas, a tiempo y fuera de tiempo. Quiero recordar rápido que esta serie toda usted la encuentra en las redes sociales donde nos ha estado sintonizando, en Facebook, en nuestros canales en YouTube, en la red social de Twitter. Ahí están todos y cada uno de los 46 temas de esta serie. Y también está la serie de otras series como Abraham, que hemos estudiado ya el libro de Josué. Ahí están todos esos capítulos, versículos de la palabra de Dios. Y ahora pues llegamos al final de la serie de Pablo. Estamos estudiando específicamente los nombres de algunos referentes de personajes de la palabra de Dios. Quiero saludar también a los que nos sintonizan a través de la red social de Twitter. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo en este momento en vivo también a través de nuestros canales en YouTube. Usted puede encontrarnos como Elin San Miguel específicamente, también en el canal de su servidor como Melvin López Rodríguez. Gracias por disfrutar con nosotros y agradecemos a todas las personas que han estado pendientes a través de este programa y deseamos que sea Dios el que esté ministrando nuestras vidas y que el día de mañana pues siempre nos envíe su palabra. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos permita encontrar la salida ante esos problemas de COVID que acabamos de escuchar, otras enfermedades que están por ahí. Estamos iniciando una semana y recuerde que la idea es que al iniciar una semana iniciamos un nuevo listado y si usted necesita que sigamos orando por esa petición, pues enhorabuena, escríbanos y vamos a seguir. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por darnos tu bendición, tu cobertura, tu poder. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, es el que está con nosotros en nuestros trabajos, en los estudios. Dios mío, tú has sido refugio en nuestras vidas. Gracias te damos, a ti sea toda la gloria, todo el honor es solo para ti. Gracias, bendito Rey, declaramos que tu bendición es la que está con nosotros y que tu Padre Celestial es el que orienta nuestras vidas. Ahora ponemos delante de tu presencia cada uno de estas peticiones, cada uno de estos nombres listados que tenemos en este momento y no dudamos que tú has de responder cada una de estas necesidades, Dios mío.
Sí, Señor, te venimos a poner delante de ti las peticiones de cada uno de tus hijos. Señor, mira sus necesidades, las enfermedades que están atravesando. Padre, ten misericordia. Y ahora los ponemos por nombre delante de ti, Señor. Te pido en esta hora por mi hermana Gloria Vázquez de González. Señor, ten misericordia de esta vida. Mira, Señor, cuánto insomnio. Ya tiene muchos años, Señor, de estar padeciendo de este insomnio que atormenta su vida, Señor. Mire esos dolores de cabeza constante, Padre. Ten misericordia de ella, ayúdala, libértala, Señor, de esta enfermedad. Para ti no hay nada imposible, Señor. Fortalece su cuerpo, ayúdala, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido también por la vida de mi hermana Sonia Gracia, Padre. Ten misericordia de tu hija. Tú conoces el diagnóstico, Señor, positivo a COVID, Padre. Ten misericordia de ella. Sé tú obrando a favor de tu hija. Fortalece esas defensas para poder enfrentar esta enfermedad, Señor, y sácala con bien, Señor. Dale la victoria sobre esta enfermedad, oh Dios. La depositamos en el hueco de tu mano, Señor. Que esas vías respiratorias estén limpias, Señor, con tu gran poder. Esos pulmones que siempre tengan oxígeno, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplico. Te pido también por mi hermana Saraí Mejía. Sé tú obrando, Señor. Tú conoces su enfermedad. Tú conoces su dolencia, Señor Jesús. Ten misericordia de ella. Sánala con tu gran poder, Señor. Por Rafael González también te pedimos misericordia. Sé tú obrando a favor de él, Señor. Mira esos triglicéridos altos, Padre. Sé tú estabilizándolos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido también por Sonia López, Padre. Sé tú obrando a favor de ella. Tú conoces cada una de las enfermedades, Señor, que han salido en esos exámenes, Padre. Pero sabemos que para ti no hay nada imposible, Dios, que tú puedes obrar, tú puedes sanarle, tú puedes restaurar esa salud en ella, Señor. En el hueco de tu mano le depositamos. También por Rubia González, Señor, ten misericordia, Padre. Obra a favor de ella, Señor. Sé tú sanándola completamente, Señor Jesús. En el hueco de tu mano también la depositamos, Señor. A Stephanie Mejía, a Priscila Moreira, Señor. A cada uno de ellos, sé tú obrando, Señor. Sé tú sanando cada una de esas enfermedades. Sabemos que tú dices en tu palabra que clamemos a ti, que tú nos vas a responder, Señor. Y en esta mañana hemos clamado a ti por cada uno de tus hijos e hijas, Señor. En tus manos las depositamos para que hagas tú conforme a tu voluntad, oh Dios. Y gracias por permitirnos haber realizado, Señor, este programa un día más, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Ahora nos abandonamos en tus manos, Señor, y te pido también por la bendición de aquellos que han estado en sintonía, Señor. Bendice sus vidas, sus familias. Que esta semana, Señor, sea una semana de victoria para cada uno de ellos, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Sí, Señor. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en este inicio de semana y que tengan un lindo día lunes. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.